Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice en Jeremías capítulo 9, versículo 23 al 24, de la siguiente manera: Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que hubiere de alabarse, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. El conocimiento más importante y más esencial que alguien puede tener es conocer y entender a Dios, no solamente sus atributos y sus características fundamentales, sino también cuál es su voluntad. Por eso en Efesios capítulo 5, versículo 17 dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Es por eso que muchas personas tienden a conocer las características o atributos de Dios, como la omnipresencia, la omnipotencia, la omnisciencia, que Dios todo lo puede, Dios está en todas partes, Dios lo sabe todo, pero las personas ignoran cuál es la voluntad de Dios, y es porque no se han dado el tiempo de conocer a Dios. Bien, según San Juan capítulo 17, versículo 3, la vida eterna es conocer al Dios verdadero, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, su Hijo, a quien Él ha enviado. Nosotros como creyentes cristianos evangélicos creemos en la divinidad de Jesucristo, el cual es coigual con Dios el Padre eterno y coigual con el Espíritu Santo. Bien, entonces el gran propósito, el único gran propósito, según San Juan 17:3, que nosotros los creyentes tenemos con Dios, es precisamente conocerlo, entender cuál es su voluntad, quién es Él. Necesito conocerte mejor, Dios mío, saber quién eres, comprender tu voluntad de una manera más grande todavía. Siento que me falta demasiado por comprender tu grandeza, tu poder, tu voluntad, y necesito tu ayuda. Bien, eso es de una manera breve, ¿sí? Ahora vamos a entrar a un tema breve que se llama los beneficios de conocer a Dios. Y esto es lo que corresponde en este momento y que quiero compartir con ustedes: los beneficios de conocer a Dios. Los beneficios de conocer a Dios son vastos, así que no los vamos a considerar todos en este momento a detalle. Sin embargo, vamos a mencionar algunos de los más básicos, los cuales son declarados explícitamente en las Escrituras. A continuación vamos a mencionar 4 grandes beneficios que se derivan de un conocimiento bíblico de Dios. Recuerden, conocimiento bíblico de Dios, no extrabíblico, ¿sí? Porque normalmente las personas que tienen un conocimiento o adquieren un conocimiento extrabíblico desvirtúan, desvalorizan la moral de Dios, su justicia, su misericordia, y crean un Dios que no es el Dios de la Biblia. Y algunos, basados en sus experiencias, se olvidan de quién realmente es el Dios de la Biblia. Yo personalmente creo que toda experiencia debe de ir alineada a las Escrituras. Dios es bueno y es poderoso, y creo que también nosotros podemos experimentar en viva carne a ese Dios vivo, ¿sí? Pero sin entrar ni caer en locuras como algunos pentecostales o algunas denominaciones evangélicas se desvían. Bien, uno de los primeros beneficios que vemos de conocer a Dios es el entendimiento. ¿Qué nos enseña Proverbios capítulo 9, versículo 10 sobre el conocimiento de Dios? Bueno, vamos a ver Proverbios capítulo 9, versículo 10. Dice la Escritura de la siguiente manera: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Sí?
Entonces, Proverbios 9:10 nos enseña que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo la inteligencia. Explicando en unas palabras, el temor de Jehová acá se refiere no a un miedo hacia Dios, ¿sí? No un terror hacia Dios, sino más bien un respeto a su presencia, a su nombre, a su palabra, a lo que es Él. Un respeto hacia el Dios invisible que podemos conocer gracias a que Jesucristo lo dio a conocer, porque por medio de Jesucristo es que podemos conocer al Dios invisible, ese Dios que creó todas las cosas. Entonces, el principio de la sabiduría es precisamente temer a Dios, respetar, reconocer su grandeza, su soberanía, su gobierno sobre lo existente, reconocer que Él existe y no ser como los incrédulos, como los insensatos, que no conocen a Dios, que no temen a Dios, no respetan a Dios, blasfeman contra Él, tuercen su palabra, porque no le dan el valor que debería tener y que tiene. Porque independientemente de que una persona crea o no crea en Dios, Dios es real y existe y seguirá existiendo. Bien, el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Eso quiere decir que conocer a Dios me hace inteligente, me da inteligencia, porque Él es el fin de todos nosotros. En fin, bueno, lo que quiero decir con el fin de todos nosotros es que según la Escritura, Dios es el fin por el cual fuimos creados, para servirle, para adorarle. Ese es nuestro propósito, para tener comunión con Él. Entonces, alguien que no teme a Dios, pues no tiene ese principio de la sabiduría. Por ahí comienza el principio para poder empezar a ser sabios. Y el conocimiento del Altísimo, del Santísimo, es la inteligencia, es decir, realmente reconocer que existe un Dios y reconocer cuál sea su voluntad y reconocerlo a Él y que Él creó todas las cosas y que todo lo que existe es porque lo ha hecho, es realmente demostrar inteligencia, ¿sí? El simplemente hecho, yo lo entiendo así. Dios mío, tú existes, eres real y ayúdame a temer a ti, ayúdame a poder conocerte. Quiero agradarte. Bendito seas, Todopoderoso. Bueno, continuemos para que no esté redundando. Espero que estén entendiendo. Una correcta visión de Dios es necesaria para tener una correcta visión de todos los demás. Es decir, que si yo tengo una correcta, si yo tengo un correcto entendimiento de quién es Dios bíblicamente, yo voy a tener un correcto entendimiento de todo lo que me rodea, de cómo debo actuar, de qué debo hacer, cómo debo conducirme. Solo a la luz de un verdadero conocimiento de Dios, solo a la luz de un verdadero conocimiento de Dios, podemos tener un verdadero entendimiento de la realidad en la que estamos viviendo. Si realmente entendemos y comprendemos que Dios existe y entendemos esa realidad, vamos a poder entender la realidad como debe ser entendida, que Dios la creó con un propósito, no como los ateos que ven la realidad distorsionada porque para ellos no existe un Dios y todo existe sin casualidad, ¿sí? No hay una causa por la cual realmente existan las cosas, no existe un sentido por el cual el hombre haya nacido o exista, simplemente es una consecuencia de la evolución, ¿sí? Podemos tener una idea tergiversada, ¿sí? Como aquellos que son panteístas y piensan que todo lo que hay es Dios y somos esencia de Él. Es decir, la cuestión de que todo es Dios, mi silla, mi perro, la fruta, los árboles, los animales, todo es Dios y todo está unido. Y entonces eso es un error porque no estamos comprendiendo que Dios es una persona separada, santa. Entonces ese no es el Dios bíblico. El Dios bíblico tampoco enseña la cuestión de la reencarnación. Entonces, si nosotros comprendemos quién es Dios, nosotros vamos a poder vivir realmente como a Dios le agrada. Comprenderemos la realidad como debe ser vista.
existimos para Él y existimos por Él y para su gloria. Bueno, especialmente si nosotros tenemos un correcto entendimiento de la persona de Dios o de quién es Dios, tendremos, ya lo vuelvo, valga la redundancia, lo vuelvo a repetir, ¿sí? Tendremos un verdadero entendimiento y mejor comprensión de la realidad, especialmente respecto a quiénes somos, qué necesitamos y cuál es el propósito de nuestra existencia, ¿sí? Porque ¿quién soy yo? Claramente, creación de Dios. En Cristo Jesús, para los que estamos en Cristo, ahora somos quienes somos, hijos de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Qué es lo que necesitamos? Al Espíritu Santo, necesitamos a Dios, y el propósito de nuestra existencia es conocer a Dios. Ese es el propósito de mi existencia, conocer a Dios, ser más como Jesucristo. ¿Y quién soy? Soy un hijo de Dios, según el Evangelio, ¿sí? El segundo gran beneficio, bueno, ese es el primer gran beneficio del entendimiento, ¿sí? El gran beneficio de conocer a Dios. Un segundo beneficio de conocer a Dios, un segundo gran beneficio de conocer a Dios es la confianza o la fe. El Salmo 9:10 nos enseña sobre aquellos que conocen a Dios. Vamos a leer el Salmo 9, versículo 10. Salmo 9, versículo 10. Déjame ver si mi micrófono está grabando. Sí. Salmo 9, versículo 10. Dice así la Escritura. Dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Y lo que entiendo aquí es que confiar, la palabra confiar, ¿sí? En ti confiarán los que conocen tu nombre. Entonces, otro beneficio al conocer a Dios es poder tener confianza en Él. Yo tengo confianza en el Dios en el que he conocido. Tengo confianza en el Dios que he conocido por medio de Cristo Jesús. Y la única manera de poder conocer ese Dios verdadero e invisible es por medio de Cristo. Ya lo sabemos. Y eso me da confianza de acercarme a aquel que es regente de todo el universo, aquel que gobierna todas las cosas, que tiene poder para dar vida, ¿sí? Y que puede quitarla también si Él lo desea, que Él tiene el control de todo lo que sucede en sus manos. Entonces, en las Escrituras nosotros debemos de entender que el nombre de Dios, porque aquí en el Salmo dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre, el nombre de Dios se refiere a Dios mismo. Hablar de Jesucristo, el nombre del Señor Jesús, o como algunos lo mencionen, Yeshua, Yahshua, pero Jesucristo, así lo conocemos nosotros por la Reina Valera y por las muchas traducciones, y porque así se ha dado a conocer. Nosotros lo conocemos así, Jesús, Jesucristo. Pues el nombre del Señor Jesucristo no solamente es su nombre, sino que es el mismo. Sí, también en el Antiguo Testamento, hablando específicamente de los Salmos, en nuestra versión Reina Valera 1960, nosotros lo tenemos como Jehová. Bueno, pues el nombre de Jehová no solamente es el nombre, sino que hace referencia a la persona de Dios. Por eso sería inapropiado usar el nombre de Jehová usando palabras maldicientes o algo así, porque sería como blasfemar el santo nombre de la santa persona de Dios, no solamente su santo nombre, sino su persona santa, al igual que el nombre de Jesucristo, porque algunos dicen Jesus Christ y dicen una grosería, específicamente más que nada en las películas en inglés, y también cuando se menciona a Jesucristo, pero muchas personas mencionan una grosería y después el santo nombre del Señor Jesucristo. Pero no solamente es la cuestión del santo nombre del Señor Jesucristo, sino que el santo nombre del Señor Jesucristo es Jesucristo mismo, ¿sí? Entonces, recordemos que por eso la Escritura dice: el que invoca el nombre del Señor será salvo. Y nosotros sabemos cuál es el nombre del Señor. Cuando invocamos el nombre del Señor Jesucristo, no solamente estamos haciendo referencia al nombre del Señor Jesús, sino también a su obra, a su persona, a lo que Él hizo en la cruz del Calvario y lo que puede hacer. Bien, entonces, cuando más sabemos acerca de Dios, acerca de Él, su carácter perfecto y su poder ilimitado, más
podremos creer y confiar en Él en cada aspecto de nuestra vida. Es verdad, yo voy a confiar en ti, Señor Dios Todopoderoso, porque yo reconozco que tú eres grande y eres soberano, y estoy convencido de que debo tener fe en ti, porque como dice la Biblia, para ti no hay nada imposible. Tú conoces mi situación, conoces mi necesidad, sabes mis inquietudes, y sé que para ti no hay nada imposible, y conoces mis buenos deseos y mis intenciones. También las malas intenciones de mi corazón, las cuales te pido que me ayudes a cambiar. Bien, otro gran beneficio de conocer a Dios es la fortaleza espiritual. Ya vamos dos. El primer gran beneficio de conocer a Dios es el entendimiento, el que mencionamos aquí. El segundo es la confianza o la fe en Él. Y el tercero que vamos a mirar es la fortaleza espiritual. Daniel 11:32 nos enseña que el pueblo que conoce a su Dios se esfuerza y actúa. Así lo dice en Daniel capítulo 11, versículo 32. Miremos, Daniel capítulo 11, versículo 32. Profeta Daniel, Zacarías, ya me pasé Ezequiel, Daniel capítulo 11, versículo 32, dice así la escritura, permítanme, dice, mas el pueblo que conoce a su Dios, hay más parte, pero la parte que vamos a leer específicamente es esta, que dice, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Sí? Bueno, si quieren lo leo completo. El pasaje completo dice, con lisonja seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. O puedo entender de esta manera, por ejemplo, el pueblo que conoce verdaderamente a su Dios no se va a desviar por falsas doctrinas, por falsas enseñanzas, por las mentiras de Satanás, por medio de sus ministros, que se visten de buenos, de ovejas, pero son lobos rapaces disfrazados. Este evangelio de la prosperidad, o esos evangelios en los que niegan la Trinidad de Cristo, la salvación, específicamente y exclusivamente, únicamente por la obra de Jesús, y muchas otras cuestiones más, o esos evangelios locos en los que la gente simplemente grita, revolotea, pasa por fuegos, escupen e inventan un montón de unciones que nada tienen que ver con lo que realmente Dios mandó a hacer que nos manda a hacer en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Entonces, el pueblo que conoce a su Dios se va a esforzar y va a actuar. En este caso, en el contexto de las falsas doctrinas, podríamos decir, de los falsos pastores, falsos apóstoles, falsos ministros, un verdadero creyente va a esforzarse y va a actuar, es decir, va a levantar la voz en contra de estas falsas enseñanzas, en contra de las herejías, ese del catolicismo romano, el papismo, o los testigos de Jehová, el mormonismo, etc. ¿Sí? Todo aquello que se desvíe de la verdad correcta. Pero lo más imprescindible aquí que es mencionar es que el pueblo viva en santidad, que al conocer a su Dios va a tener la fortaleza para vivir una vida cristiana. Y recordemos que esa fortaleza va más allá de nuestras fuerzas, es una fuerza que viene de la obra de Dios, de su Santo Espíritu en nosotros. Cuanto más sabemos acerca de Dios, más fuertes seremos espiritualmente y más dispuestos y capaces seremos para vivir activamente para Él sin importar los obstáculos. A veces pasamos por ciertas situaciones, ya sea económicas, enfermedad o circunstancias, y yo puedo estar preocupado, pero me voy a esforzar por buscar del Señor. No pretender buscar una salida fácil. Por ejemplo, si estoy en una situación de desempleo, una situación en la que no tengo dinero, económicamente no me está yendo bien, no ir a ver a brujos, no ir a pactar con la muerte para poder salir de mis problemas, o hacer pactos con el diablo,
o consultar la hechicería, la magia negra, como algunas personas incrédulas lo han hecho. Y no sé si algunos creyentes han caído en la tentación de ir a visitar, pues hacer pactos con entidades malignas o hacer pactos acudiendo a la brujería. Pues hay que tener fortaleza en medio de las situaciones difíciles y confiar en Dios, confiar en Él, y sin importar los obstáculos que pasemos y las circunstancias que tengamos, tener esa fortaleza para poder vivir como Él quiere. Yo estuve en una situación en un trabajo, realmente creo que fue algo de bastante complicado para mí, porque mis compañeros de trabajo tenían un lenguaje muy ocioso, un lenguaje muy lascivioso, un lenguaje muy como normalmente la gente del mundo se expresa, y por esa causa tuve que renunciar, dado a que pues no me sentía cómodo entre tantas deshonestidad, tantas palabras que corrompen aún. Pero bueno, pero en medio de esa situación traté de mantener la calma, que Dios me ayude a ser mejor cada día. Y bueno, lo que quiero decir en este momento es que así pues yo debo esforzarme. Si conozco más a Dios, tendré el valor para poder vivir como Él quiere que yo viva. Podré tener más ánimo pronto de poder hacer las cosas, porque voy a entender quién es Él. La Biblia dice que en un tiempo de gran prueba, el rey David se angustió mucho, pero se fortaleció en Jehová su Dios. Vamos a leer 1 de Samuel capítulo 30, versículo 6. 1 de Samuel capítulo 30, versículo 6 dice así de la siguiente manera. Dice, escrito está, y David se angustió mucho. Aquí podemos ver que David estaba angustiado. Posiblemente yo algunas veces sí he estado angustiado, y creo que muchas de las veces en las que he estado angustiado no ha sido por estar obedeciendo a Dios, sino porque a veces en su momento desobedecí al Señor, caí en transgresión, o me equivoqué, tropecé, fallé, y entonces sufrí las consecuencias. Pero si uno está viviendo bien y de repente le viene una gran prueba, tiene que mantenerse firme, no desviar su mirada, porque a veces en el momento del dolor o en la situación uno piensa que las cosas no cambian, pero es que a veces en vez de acercarnos más a Dios nos alejamos de Él. En vez de conocer a Dios en medio de la prueba y saber que Dios está con nosotros y permitirnos conocer qué es lo que Dios va a obrar, nos desviamos y por nuestras propias fuerzas buscamos otros medios. Pero así no debería de ser. Miremos que aquí dice lo que hizo el rey David. El rey David, en vez de irse a sus propias fuerzas o buscar algo más, la escritura dice, estamos, ¿dónde? En 1 de Samuel 36, dice así, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, el pueblo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y aquí, David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Y por qué? Porque él conocía quién era su Dios. Él conocía y sabía quién era su Dios. Yo conozco quién es mi Dios. Debo tomar fortaleza en Él, fortalecerme espiritualmente en Él. Cuando entre en una prueba, en una angustia, en una dificultad, tengo que estar en Cristo, tengo que perseverar en Él y no buscar otras formas, otros medios, poner mi fuerza en mis riquezas, en mis habilidades, sino esas son posibles ayudas o herramientas que Dios puede darme, pero principalmente yo creo que es conducirme rectamente, incluso en medio de la dificultad, porque Dios quiere trabajar en mí o Dios quiere hacer algo en nosotros, pero especialmente poner mi mirada en Él. Dios, mi fortaleza está en Dios, en Él encontrar mi fortaleza, como lo hizo David. Se fortaleció en Jehová su Dios. Bueno, otro beneficio que tenemos de conocer a Dios es la perseverancia. El apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 12 declara lo siguiente. Vamos a continuación. 2 Timoteo capítulo 1 versículo 12 dice así la escritura: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído,
y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Sí, la perseverancia. Entonces, nosotros estamos viendo que el apóstol Pablo está diciendo que él sabe a quién ha creído y está seguro, dice, y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Entonces, ciertamente lo que nos va a ayudar a perseverar es saber quién es Dios, en quién hemos creído, quién es el Dios en el que estamos creyendo, quién es el Dios en el que estamos depositando nuestra fe. Debemos tener esa seguridad también de que Dios está guardándonos y a veces en medio de la confusión, aunque a veces no sabemos a dónde ir, a dónde dirigirnos, tengo que mantenerme firme de saber que Dios tiene un plan y un propósito para mi vida y que va a continuar obrando en mí a pesar de mis dudas o mis temores que en oración yo pongo delante de ti, Señor. Bendito seas para siempre. Y pues así como dijo el apóstol Pablo, estoy seguro de que es poderoso y sé en quién he creído. El apóstol Pablo escribió esto justo antes de morir como mártir por Cristo bajo el gobierno corrupto del Imperio Romano. Permaneció fiel a Cristo y no negó la fe porque él sabía a quién había creído y estaba seguro de que Dios es poderoso para guardarle. ¿Sí? Se mantuvo firme, se mantuvo con valentía, sin avergonzarse de la fe que él profesaba de predicar el Evangelio y confiando porque conocía el carácter y poder de aquel en quien había creído. A mí me falta mucho por conocer mejor el carácter de Dios, mejor su persona, su voluntad. Y yo creo que a muchos de nosotros nos hace falta conocer mucho mejor quién es Dios. Si alguno piensa que ya conoce todo sobre Él, pues le invito a estudiar precisamente pues libros que hablen acerca de quién es Dios, ¿no? Y pueden usar los fundamentos bíblicos para la fe cristiana de Conociendo el Dios Vivo del hermano Paul David Washer, y pues yo creo que eso les va a ayudar demasiado bien a conocer quién es Dios, y precisamente estamos usando este material para compartir con ustedes. Dios los bendiga, bendito sea el nombre de Jesús. Entonces lo que vimos en ese momento es que nuestro propósito ya en Juan 17, San Juan 17, permítanme, en San Juan 17:3, pues el fin es conocer quién es Dios. El mayor propósito que tenemos como cristianos es conocer al único y gran Dios verdadero y a Jesucristo nuestro Señor, ¿sí? Y bueno, ya como resumen de esta cuestión, los 4 beneficios que vimos de conocer a Dios es el entendimiento, entender quién es Dios, la confianza que nos da por conocer a Dios, la fortaleza espiritual que recibimos al conocer a Dios, que nos da el ánimo para seguir viviendo en Cristo Jesús, y la perseverancia, porque al conocer quién es Dios y lo que Él nos ha prometido, y creer que Dios es verdad, que es verdad lo que Dios dice y que es verdadero y que no miente, cuando Él promete una gloria para nosotros en Cristo Jesús, pues perseveramos, porque conocemos que Dios no miente y que es verdad lo que ha hablado. Bueno, eso es todo por mi parte. Que Dios los bendiga. Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es Mi Fe, un Evangelio. A Dios sea la gloria. Amén.